Capítulo 3. No eres cristiano solo porque te agrade Jesús. En 1966, John Lennon creó un revuelo al jactarse de que los Beatles eran más populares que Jesús. Muchos se escandalizaron por la arrogancia de Lennon, pero ¿podría ser que en ese momento en la historia lo fuesen? Los Beatles estaban en medio de una racha de 10 años de éxito en todo el mundo, algo pocas veces visto. Desde una perspectiva más amplia, por supuesto, la fama de Lennon fue de corta duración. Solo 50 años después, su vida y su carrera han sido en gran medida relegadas al basurero de la nostalgia y la curiosidad, reducidas a poco más que la banda sonora de los anuncios de Nike. Jesús, en cambio, sigue creciendo en popularidad con cada año que pasa, por no hablar del hecho de que la gente ha estado hablando de él desde hace 2000 años. Las revistas semanales de noticias saben que si colocan una imagen de Jesús en sus portadas en Navidad y Pascua, venderán más copias. Los productos de cine saben que las películas sobre Jesús a menudo tienen buenos resultados en la taquilla. De hecho, la capacidad del nombre de Jesús para llenar la caja registradora ha dado lugar a todo tipo de negocios. Algunos de mis favoritos son la dieta. ¿Qué comería Jesús? Por solo $14,99 puedes descubrir la dieta secreta del Mesías, que había estado oculta desde hace mucho tiempo. Mi conjetura es que comió las mismas cosas que cualquier otro campesino palestino del siglo I: aceitunas, pescado, higos, pan y regales. Sandalias con las palabras Jesús te ama en las plantas de los pies, de modo que puedas dejar un mensaje inspirador en la arena. Después de todo, la gente siempre está en busca de mensajes ocultos en las huellas de la playa. Una línea de ropa para mascotas con temas acerca de Jesús, incluyendo una camiseta para perros que dice Jesús roofs me y otra que proclama Jesús llena el cuenco de mi perro. No te voy a mentir, no tengo ni idea qué significan estas dos. Jesús es incluso popular entre los no cristianos. Goza de mucho respeto por parte de los grandes hombres y mujeres de otras religiones. El 14º Dalai Lama, uno de los líderes principales del budismo tibetano, llamó a Jesús una persona iluminada y lo promocionó como un gran maestro. El líder hindú Mahatma Gandhi escribió afectuosamente acerca de Jesús. La gentil figura de Cristo, tan paciente, tan amable, tan cariñoso, tan lleno de perdón, que enseñó a sus seguidores a no tomar represalias cuando se es abusado o golpeado, sino a poner la otra mejilla. Pensé que era un bello ejemplo del hombre perfecto. El famoso científico Albert Einstein una vez dijo a The Saturday Evening Post: «Soy judío, pero estoy cautivado por la luminosa figura del Nazareno, Jesús». Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. Su personalidad palpita en cada palabra. Ningún mito está lleno de tanta vida. Incluso el Corán se refiere a Jesús como profeta y mensajero de Dios. ¿Qué debemos hacer con la popularidad de Jesús? No es difícil entender que ser cristiano implica que te agrade Jesús y que a alguien a quien no le agrade Jesús probablemente no sea cristiano. Pero, ¿podemos decir que tener simpatía por Cristo es suficiente para hacerte cristiano? Si los budistas, los hindúes, los musulmanes e incluso los ateos pueden pensar que Jesús fue una gran persona, entonces ciertamente no podemos decir que seas cristiano simplemente porque Jesús te caiga bien. En los relatos de los evangelios, una y otra vez Jesús se encuentra con personas que simpatizan con él, que le respetan y aprueban lo que perciben como su mensaje. Pero luego Jesús se da vuelta y les dice que no son sus discípulos, que les falta algo. Por ejemplo, en Juan 3, Lucas 9, 57 al 62, Lucas 18, 18 al 22. Tienes que creer. No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Ser cristiano significa creer en Él, es decir, debes tener fe en Él. Es importante que veas esto, así que no quiero que lo aceptes solo porque yo lo diga. Considera lo que la Biblia dice. Aquí tienes solo 4 de los muchos pasajes donde se enseña la necesidad de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3, 16 al 18 y 36. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Juan 6, 28 y 29. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 21 al 25. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hechos 11:6. En estos pasajes queda bastante claro que la fe es esencial para ser un auténtico cristiano. Jesús dice que la vida eterna viene por medio de creer. Pablo dice que los beneficios de la muerte de Cristo vienen por la fe. Y el autor de Hebreos dice que le agradamos a Dios por la fe. La fe separa a los verdaderos hijos de Dios de los que meramente respetan a Jesús. No eres cristiano si no tienes fe en el Hijo de Dios. Si tienes esa fe, eres cristiano. Estas declaraciones requieren una mayor clarificación y calificación, por supuesto, pero te dan las pautas generales de lo que la Biblia enseña. ¿Qué quiere decir la Biblia con la palabra fe? Usamos la palabra fe para describir todo tipo de cosas. La usamos para describir sistemas religiosos, por lo que los musulmanes, los cristianos y los bahíes son considerados gente de fe. O hablamos de tener fe en que una determinada acción financiera dará buenos resultados el próximo año. Se puede decir que un equipo de béisbol tiene fe en su cerrador al darle la pelota en la novena entrada. A veces la gente habla de la fe como si fuera el polo opuesto de un pensamiento claro o racional. Fe como un estado de certeza a la luz de una evidencia contradictoria. Como seguidor de los Philadelphia Eagles, ejercito este tipo de fe cada temporada, cuando espero que ganen el Super Bowl, a pesar de que nunca, jamás lo hacen. Pero eso no se parece a lo que verdaderamente es la fe cristiana. La fe de un cristiano, la fe que según Jesús marca la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna, tiene dos elementos esenciales: un contenido objetivo y una confianza sincera. Un contenido objetivo. Para tener fe debemos conocer ciertos hechos acerca de nosotros mismos y de Jesús. ¿Quién es Él y qué ha hecho por nosotros? Así el apóstol Pablo pregunta retóricamente: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:14. No puedes creer en algo que no conoces. La fe salvadora debe tener un objeto. No solo crees, crees en algo. Y en la Escritura encontramos verdades esenciales que deben ser creídas. Pablo escribe que somos salvos por medio de la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. Hay ciertas doctrinas que una persona debe escuchar, entender y afirmar si quiere llegar a ser un verdadero cristiano. Eres pecador. La primera verdad que debes creer, el primer fragmento de contenido, es que eres pecador. Jesús solamente acepta a personas que saben que son pecadoras. Para ver esto, considera cómo responde Jesús a la gente cuando se le acerca. Responde generalmente de dos maneras. A algunos los recibe con una bienvenida cálida y tierna. A otros los despide, a veces con palabras cortantes. ¿Cómo se explica la diferencia? Piensa en la historia de Lucas 5, en la que Jesús llama a un publicano llamado Leví para ser uno de sus discípulos. Leví estaba tan emocionado que hizo una gran fiesta en su casa para que Jesús pudiera conocer a todos sus amigos recaudadores de impuestos. Puede que esto no nos parezca gran cosa, pero en aquellos días la gente se escandalizó. Los recaudadores de impuestos eran los peores pecadores. Ayudaban al gobierno romano invasor a recaudar dinero, por lo que eran traidores a su propia gente. Se llenaban los bolsillos al recaudar más impuestos de lo necesario, por lo que eran ladrones y estafadores. Se hicieron ricos a costa de otros y de su nación. En aquel entonces, un cobrador de impuestos era considerado casi como un abusador de menores en la actualidad. En respuesta a este escandaloso llamado de Leví, los fariseos y los escribas le preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Lucas 5:30. Era una pregunta natural. Los fariseos eran los religiosos importantes, eran los buenos, los encargados de mantener las reglas. Estaban comprensiblemente consternados por la decisión de Jesús de asistir a una cena con grandes pecadores. Pero Jesús les explicó sus acciones.
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 al 32. Estamos ante una declaración extraordinaria, ¿verdad? En otro lugar, Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. También extraordinario. De forma natural, esperamos que Dios sea bueno con la gente buena y que esté airado con la gente mala. Pero aquí Jesús dice que solamente ha venido para aquellos que se dan cuenta de que son pecadores, de que están enfermos y en necesidad de un médico. Para ser cristiano, debes lidiar con tu pecaminosidad y tu necesidad de perdón. Tenemos que ser pobres en espíritu, Mateo 5:3, y prestar atención al llamado de Jesús de arrepentirnos. Cada hombre, mujer y niño en la tierra debería clamar con el publicano: Dios se propició a mí, pecador. Lucas 18:13. Las palabras de Jesús acerca de venir con los enfermos y los pecadores son un consuelo y una advertencia. Por un lado, Jesús promete aceptar y sanar a cualquier persona que se acerque a Él en arrepentimiento sincero. Esto es una buena noticia para pecadores como tú y yo. Por otro lado, Jesús promete rechazar a cualquiera que trate de llegar a Él sin sentir profundamente su propia pecaminosidad. Las personas que piensan que ya están espiritualmente sanas no recibirán sanidad del gran médico. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Además de creer algo acerca de ti, que eres un pecador necesitado de perdón, ser cristiano significa que debes creer algunas cosas básicas acerca de quién es Jesús. Para empezar, debes creer que Él es completamente Dios y completamente hombre. Empecemos con la idea de que Jesús es completamente Dios. En Romanos 10, el apóstol Pablo nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. Para ser salvo, debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí el énfasis de Pablo no está tanto en el modo de la confesión con tu boca, sino en el contenido de nuestra confesión. Jesús es el Señor. Debemos reconocer, creer, confesar y proclamar que Jesús es el Señor. Ahora bien, voy a decir algunas cosas más sobre el señorío de Jesús en un momento, pero aquí quiero señalar que la confesión Jesús es el Señor es, entre otras cosas, una confesión de la divinidad de Jesús, su naturaleza divina. Piensa en el dubitativo Tomás inclinándose ante Jesús resucitado y diciendo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Una vez que los apóstoles se dieron cuenta de que Jesús era Dios, el término Señor se impregnó con la divinidad de Cristo. Pablo también se refiere a Jesús como Señor, de tal manera que deja claro que él considera a Jesús como Dios mismo. El erudito del Nuevo Testamento, Larry Hurtado, sugiere que invocar el nombre del Señor es una expresión bíblica frecuente para la adoración a Jehová. Así que el apóstol a menudo cita pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de Dios y los aplica directamente al Señor Jesús. La divinidad de Jesús es una doctrina cristiana esencial, ya que solo una persona infinita y sin pecado podía recibir el castigo infinito que nuestros pecados merecían. Si Jesús no es Dios, Él no puede salvarnos. No obstante, también debemos creer que Jesús es completamente hombre. Algunas personas en la iglesia cristiana primitiva lucharon menos con la idea de divinidad de Jesús y más con la idea de su humanidad. Creían que Dios había venido a ellos en la persona de Jesucristo. Sin embargo, no podían imaginarse que Dios pudiera existir plenamente en carne humana, vivir como un ser humano y sufrir y morir como un hombre. Les parecía demasiado. ¿Cómo podría Dios caer tan bajo? Para hacer frente a esta confusión, el apóstol Juan escribió una declaración aclaratoria para la iglesia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, 2 al 3.
Así como Jesús solo nos puede salvar si es plenamente divino, igualmente solo nos puede salvar si es plenamente humano. Solo un humano puede ocupar el lugar de otro humano, recibiendo el castigo que merecemos. Solamente un miembro de la raza humana podía deshacer la maldición que Adán había traído sobre nosotros. Romanos 5, 12 al 21. Solo alguien que conociera la fragilidad y la debilidad de ser un hombre podía ser un sacerdote compasivo y misericordioso para nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, un cristiano es alguien que confiesa tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Los autores del Nuevo Testamento serían incapaces de imaginar una formulación del cristianismo que rechazara estas creencias. Jesús, el Dios hombre que salva por medio de su muerte. Ser cristiano significa creer algo acerca de quién es Jesús, pero también significa creer algo acerca de lo que vino a ser. Debes creer que Jesús es el Dios hombre y tienes que creer que Él es el Dios hombre que vino a buscar y a salvar a los perdidos mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Esto nos lleva al corazón del mismo cristianismo. Empecemos considerando la cruz. En la cruz Jesús llevó la maldición de la muerte que nuestros pecados merecían. Gálatas 3:13. En la cruz, Él recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Romanos 3:24 al 25. En la cruz Jesús cargó con la culpa que merecíamos por nuestros pecados, por lo que ahora no hay condenación para nosotros. 2 Corintios 5:21 y Romanos 8:1. Cuando nos fijamos en la predicación apostólica en el libro de los Hechos, vemos que se proclamaba la crucifixión de Cristo como una parte esencial del mensaje cristiano. Por ejemplo, Hechos 2:23, 3:15, 4:10, 26, 22 al 23. La muerte de Cristo es tan fundamental para el cristianismo que Pablo incluso puede referirse a la proclamación cristiana como la palabra de la cruz. 1 Corintios 1:18. Puesto que esto es cierto, los seguidores genuinos de Cristo deben creer que la muerte de Jesús es suficiente para salvarlos de sus pecados. Debemos ser capaces de decir con el apóstol Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El fallecido León Morris escribió: para decirlo sin rodeos y con claridad, si Cristo no es mi sustituto, sigo ocupando el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpabilidad no son transferidos a Él, si Él no los tomó sobre sí mismo, entonces ciertamente permanecen conmigo. Si Él no se ocupó de mis pecados, debo afrontar sus consecuencias. Si mi castigo no fue llevado por Él, todavía está sobre mí. Cada creyente en Cristo debe afirmar la verdad de que Cristo murió en el lugar de los pecadores. Jesús fue resucitado corporalmente de entre los muertos. La resurrección de Cristo no recibe toda la atención que recibe la crucifixión. Los cristianos a veces son culpables de tratarla como una especie de final cósmico feliz tras la narración de la pasión. Pero no hay duda de que creer en la resurrección está también en el centro de lo que debes hacer para ser cristiano. Recuerda las palabras de Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 19. La resurrección de Cristo era esencial para nuestra salvación. Pablo escribió en otra parte: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. ¿Por qué era esencial? Mi amigo Sam Allberry describe la resurrección como la firma de Dios en la obra de Cristo y nuestra salvación. Piensa en cómo el repartidor de FedEx llega a tu puerta y te pide que firmes un paquete. Tu firma indica que aceptas la entrega y que la transacción se ha completado satisfactoriamente. De la misma manera, Dios muestra su satisfacción con el sufrimiento y la muerte de Cristo resucitándolo de entre los muertos. Veas el argumento de Pedro en Hechos 2, 22 al 36. La resurrección de Cristo muestra que Jesús es quien dijo que era y que logró la salvación que vino a asegurar.
Si no hubiera resurrección, entonces Jesús todavía estaría en la tumba, incapaz de ayudarnos, salvarnos y mediar por nosotros. La resurrección de Cristo es de vital importancia. Está en el corazón mismo de la salvación que Cristo ofrece a su pueblo, como Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 al 4. Si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. Hay algo más que debes creer para ser cristiano. Debes creer que Él es el único Señor. Debes creer que Él es el Señor, porque Él es Dios y creó el mundo. Sí, pero también tienes que creer que Él es tu Señor o autoridad suprema, porque te ha redimido para sí mismo como uno de los suyos. Después de su crucifixión y resurrección, Jesús declara que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. El Hijo Divino se sometió al Padre Divino al máximo, por lo que el Padre todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 27. El Padre exaltó al Hijo. Hebreos 1, 8 al 9. El que fue crucificado, dice Pedro, es el Señor y Cristo. Hechos 2:36. El apóstol Pablo resume la divinidad, la humanidad, el sufrimiento, la resurrección y la autoridad de Jesús en una sola declaración gloriosa. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 8 al 11. Llamar a Jesús tu Señor, es decir, que Él tiene autoridad sobre tu vida y es digno de tu obediencia. Si le llamamos Señor, Señor, debemos estar dispuestos a hacer lo que Él dice. Lucas 6:46. Él es la cabeza de su iglesia. Efesios 5, 22 al 24. Y un día volverá para que su señorío sea reconocido por todos. La pregunta para ti es si estás de acuerdo con que las 5 afirmaciones anteriores son ciertas. Si no es así, la Biblia deja claro que no eres un cristiano genuino. Como dice un autor, aquellos que rechazan estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana no pueden ser salvos, no importa lo estupendos que sean y lo bien que se comporten. Ser bueno no es suficiente. Debemos saber y creer algo, los hechos básicos acerca de la salvación para ser salvos. Pero, ¿y la duda? ¿Significa esto que la fe de un cristiano verdadero nunca vacila? No, no significa eso. ¿Deberías llegar a la conclusión de que no eres cristiano porque a veces tengas periodos de lucha para creer? Otra vez, no. ¿Puede un creyente genuino batallar a veces con la duda? Sí, muchos lo han hecho y muchos lo hacen. Abraham creyó en la promesa del Señor de tener un hijo en su vejez, Génesis 15, 6, pero luego dudó en Génesis 17, 17. Gedeón es considerado como un héroe de la fe, Hebreos 11:32. Pero cuando el Señor prometió salvar a Israel por medio de él, necesitó no una, sino 2 confirmaciones milagrosas antes de creer. Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías de Dios, Juan 1:29, pero comenzó a preguntarse si se habría equivocado cuando estaba en la cárcel y Jesús no parecía estar haciendo mucho para derrocar a los malvados. Lucas 7, 19 al 20. Pedro caminó sobre el agua hasta que el viento se hizo más fuerte. Sus dudas comenzaron a desplazar su fe en el poder de Jesús para mantenerlo seco. Mateo 14, 28 al 31. Incluso fuera de las páginas de la Escritura, Agustín, Martín Lutero, William Cowper y millones de otros cristianos han luchado en diferentes momentos y en diferentes grados con el miedo y la duda.
Si somos honestos, hay momentos cuando todos los hechos parecen contradecir la palabra de Dios y nuestros nervios nos traicionan. Es en esos momentos cuando necesitamos estar en estrecha relación con otros hermanos y hermanas en la congregación local. Cuando nuestra vista está momentáneamente borrosa, necesitamos a otros que puedan ver con más claridad para ayudarnos a luchar a través de la duda. Cuando hay que enfrentar este tipo de luchas, los cristianos no se limitan meramente a echar por la borda las doctrinas de la fe. Por el contrario, nos animamos unos a otros a confiar en la palabra y en la sabiduría de Dios y a clamar como el hombre que exclamó a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. La duda es una experiencia común para los verdaderos creyentes. Aún así, si queremos ser fieles a la enseñanza de la Biblia, debemos insistir en que hay una doctrina objetiva que debe ser creída por cualquiera que sea un cristiano genuino. Aquí es donde nos separamos de nuestros amigos que tienen otras creencias autofabricadas o que no tienen creencias en absoluto, incluso si respetan a Jesús como un profeta o un gran maestro. Muchas personas disfrutan de la enseñanza de Cristo en las bienaventuranzas, pero el asunto más importante es si creen que el hombre que enseñó estos principios era en realidad Dios encarnado, quien después moriría por los pecados de su pueblo, resucitaría de los muertos y se convertiría en su Señor. Una confianza sincera. Me he pasado la mayor parte de este capítulo argumentando que un verdadero cristiano debe creer en la verdad factual de ciertas proposiciones. Pero también debo dejar muy claro que la creencia bíblica o la fe es más que un asentimiento intelectual a un conjunto de propuestas de verdad. La creencia bíblica o la fe es una confianza personal y sincera en una persona. La diferencia entre estos dos tipos de creencia no es demasiado difícil de ver. El asentimiento intelectual es como hacer un gesto negativo con la cabeza a alguien que pasa a tu lado mientras sigues felizmente con tu camino. Una confianza personal y sincera, sin embargo, significa cambiar la dirección en la que estás caminando. Alguien a quien amas y en quien confías te ha pedido que le sigas y así lo haces. La confianza sincera produce una obediencia feliz. El libro de Santiago hace esta distinción de una forma muy clara. Santiago escribe: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Incluso los demonios tienen lo que los teólogos llaman una fe histórica. Saben que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a destruirlos. Véase Marcos 1:24 y Lucas 4:41. Pero odian tales hechos, se oponen a ellos y hacen todo lo posible para socavar estas realidades. Una persona con una fe verdadera, por otro lado, muestra su fe por sus obras. Santiago 2:22-23. No son solo los demonios, por supuesto, que tienen este tipo de fe deficiente. La gente también. En su Evangelio, Juan habla de las multitudes que vieron los milagros de Jesús y creyeron en su nombre. Pero entonces nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:24-25. Las multitudes habían visto suficiente poder de Jesús para saber que fue enviado por Dios. Véase la declaración de Nicodemo unos versículos más adelante en Juan 3:2. Pero les faltaba un compromiso más profundo y confianza en Jesús, quien, sabiendo el verdadero estado de sus corazones, no se fiaba de ellos. No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Debes creer en Jesús, como Juan 3:16 dice:
No es suficiente simplemente creer cosas acerca de Jesús. Debes creer que necesitas un Salvador y que Él es ese Salvador. Debes creer que necesitas un Señor y que Él es ese Señor. Nuestra confianza no debe estar meramente en las cosas que una vez ocurrieron, sino en la persona que las llevó a cabo. Cuando venimos a Jesús en confianza para el perdón y la sanidad que necesitamos tan desesperadamente, encontramos que Él está dispuesto y capacitado para ayudarnos. ¿Cómo responder? Reflexiona. ¿Cómo responderías a alguien que dice que el verdadero cristianismo no es un conjunto de dogmas religiosos que debemos afirmar, sino un llamado a ser amable, cariñoso y generoso como era Jesús? ¿Estás de acuerdo con la verdad histórica de cada uno de los 5 puntos de doctrina descritos en este capítulo? Si no, ¿qué te dice eso acerca de si eres un verdadero cristiano? ¿Te resulta difícil confiar en Jesús para la salvación y el perdón que Él ha prometido? ¿En qué falsos dioses has confiado? En Juan 6:40 Jesús dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué crees que significa? Ve al Hijo y cree en Él. Arrepiéntete. Pide a Dios que te perdone por tu incredulidad y tu confianza en otros dioses. Piensa en un paso concreto que podrías dar para fortalecer tu fe y confiar solo en Jesús. Recuerda, piensa en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo mucho que lo intentes, no puedes hacer lo suficiente para ganar el favor de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús ha hecho todo por nosotros. Gracias a Dios, que es fiel para perdonar a todos los que vienen a Él por la fe en Cristo, sin importar lo que hayan hecho. Informa. Habla con un líder o con un amigo en tu iglesia y pídele que te ayude a crecer en tu comprensión y confianza en Jesús.